a dar el pase al doctor Luciano Gamarra, que va a exponer el tema Mejores prácticas tributarias en tiempos del COVID. Perfecto, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Karen. ¿Se me escucha bien? Buenos días. Perfecto. Gracias. Sí. Ahora vamos a ver si es que puedo compartir mi pantalla. Perfecto, creo que sí. Y bueno, ante todo, gracias a la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, gracias Karen y a los presentes. Como bien estableció mi socio Raúl Lozano, la idea de esta presentación es hacer un inventario, un pequeño consolidado de consejos prácticos que podemos tomar como empresarios a razón de estos tiempos convulsionados en temas tributarios, ¿no? La idea con esta presentación es tratar de establecer algunas prácticas que están tomando a la fecha las mejores empresas del país y en algunos casos de grandes grupos empresariales para controlar sus riesgos fiscales y sus oportunidades en temas tributarios. Entonces, ¿cómo tenemos el panorama, ¿no? Para efectos de definir cómo vamos a afrontar esta crisis de una perspectiva fiscal? Les comparto un pequeño cuadro establecido por el Fondo Monetario Internacional en donde se establece cuáles son las proyecciones para lo que es el Perú y Latinoamérica. Y vemos que las predicciones para este año no son nada alentadoras. A la fecha ya tenemos una proyección de una caída de hasta un menos 5% en nuestro PBI para el año 2020 y tenemos una posición realmente expectante para el 2021 de un crecimiento de hasta 6% en el PBI, lo cual implica de que la recuperación va a ser lenta entre el año 2020 y el 2021, razón por la cual se hace mucho más importante tener una estrategia no solamente de negocios, sino una estrategia para ver cómo aprovechamos las ventajas fiscales establecidas por el gobierno y cómo controlamos nuestros riesgos fiscales. Y en ese sentido, les comparto un diagrama, un mapa de riesgos y ventajas que toda empresa debería implementar para tener bien controlados no solamente sus contingencias o posiciones inciertas tributarias, sino también todas las ventajas o posibilidad de recuperación de escudos fiscales que tenemos. Y el objetivo de esta presentación es enumerar algunas de estas riesgos o ventajas como producto de las innumerables normas legales que ha ido proyectando, en este caso promulgando el gobierno, y que creo que están vinculadas con más o menos el 50% de este diagrama de riesgos y ventajas que toda empresa debería implementar. Para comenzar con la presentación, vamos a hacer alguna referencia a lo que son algunas estrategias de un primer issue que se le llama el cumplimiento tributario, es decir, estar seguros que efectivamente estamos cumpliendo nuestras obligaciones tributarias en los tiempos dentro de los plazos establecidos por la administración tributaria. Y en ese sentido tenemos buenas noticias porque la SUNAT ha dispuesto una prórroga de sus plazos, en algunos casos hasta julio y junio, en el caso de febrero del 2020, y en el caso de los meses de marzo a junio, más o menos entre junio y agosto, para efectos de principales contribuyentes, y de julio a septiembre y más allá para el caso de personas distintas a principales contribuyentes. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que prestarle mucha atención respecto del acogimiento de estos nuevos plazos de vencimiento? Es que a partir de estas nuevas normas legales, la SUNAT ha hecho una discriminación respecto de los plazos que les aplican a los principales contribuyentes, de los plazos que les aplican a sujetos que no sean principales contribuyentes o que perciban rentas distintas. Entonces, esta situación que nos lleva a pensar, nos lleva a establecer efectivamente si somos o no principales contribuyentes para la SUNAT. A la fecha, si nosotros entramos a nuestra consulta de RUC, vamos a ver de que no hay forma de saber qué empresa es o no principal contribuyente. Porque inclusive dentro de la SUNAT tenemos diferentes formas de calificar a los principales contribuyentes según la intendencia que pertenezcan. Si por ejemplo hablamos de los PRICOS nacionales, pues vamos a estar regulados en este caso por la intendencia de principales contribuyentes nacionales. Pero si somos o estamos en el directorio de PRICO regional,
vamos a estar supervisados por la Intendencia Regional de la SUNAT y vamos a ser PRICOS, pero regionales. Entonces, ¿cómo saberlo? La única forma de saber si somos o no PRICOS es si hemos sido sujetos de notificación de una carta de la SUNAT en donde nos informan que somos, si somos o no somos PRICOS y a qué intendencia pertenecemos. Entonces, la recomendación es estar muy atentos, confirmar con el contador y con el buzón electrónico de SUNAT si es que efectivamente somos o no principales contribuyentes. Ya no necesariamente en función de nuestros ingresos vamos a estar calificados como uno u otro cronograma, sino en función de nuestra calificación como principales o no principales contribuyentes. Estos nuevos calendarios de cumplimiento también van a beneficiar a las personas naturales, porque también nos dan un respiro y una extensión de los plazos hacia julio, agosto y septiembre respecto de nuestras obligaciones tributarias como personas naturales. ¿Qué otras situaciones asociadas al cumplimiento tributario tenemos que observar? Por ejemplo, también que en esta coyuntura de bajo flujo de caja, se ha extendido también el plazo para regularizar nuestras cuotas de fraccionamiento y aplazamiento tributario para aquellos que hayamos pedido el fraccionamiento, la división en cuotas de nuestras obligaciones pendientes con la SUNAT, en la cual se nos dice que si incumplimos el pago de 2 cuotas consecutivas que venzan entre el 31 de marzo y el 30 de junio del 2020, simplemente no perdemos el acceso a estos beneficios, es decir, los mantenemos vigentes, siempre que lo regularicemos hasta el 31 de julio del mismo año. Ojo que el hecho de acogerse a estos plazos extendidos de fraccionamiento y aplazamiento no nos libera del pago de intereses moratorios, con lo cual, si es que efectivamente optamos por dejar de pagar estas cuotas, posiblemente la deuda nos salga un poco más cara, porque tenemos que agregar los intereses del fraccionamiento. Un par de temas más vinculados al tema de cumplimiento tributario que tenemos que tomar en cuenta es que a la fecha también había una extensión de los plazos de cumplimiento para los temas de precios de transferencia. Como ustedes saben, también tenemos una declaración jurada de precios de transferencia que tenemos que informar a la SUNAT respecto de los precios que estamos pactando con nuestras empresas vinculadas o personas vinculadas, es decir, como bien dijo Raúl, si entre un grupo empresarial se alquilan bienes inmuebles, se alquilan vehículos, se realizan préstamos, se compra mercadería entre empresas de un mismo dueño, pues posiblemente estemos en la posibilidad o estamos obligados a solicitar, o en este caso a presentar, una declaración jurada de precios de transferencia denominada reporte local. Hay que estar atentos a esta declaración, puesto porque las normas de precio de transferencia han generado que las normas o las infracciones y multas asociadas al precio de transferencia sean las más caras que existen. Otro tema importante en cumplimiento es aprovechar lo que son los descuentos y las prórrogas planteadas por una serie de municipalidades respecto de tributos municipales. Es decir, la extensión de los plazos no solamente ha sido realizada por la SUNAT, sino también por los gobiernos locales y que tenemos que estar atentos para darnos un respiro respecto de los pagos que tenemos que realizar. Otro importante tema en nuestra estrategia fiscal es de la recuperación de nuestros escudos fiscales. Y en esta ocasión quiero plantearles 3 posibilidades que tenemos totalmente vigentes y disponibles para las contribuyentes. La primera de ellas es que tenemos la posibilidad que, por ejemplo, cuando ustedes han presentado o estén por presentar su declaración jurada del impuesto a la renta del 2019, que ha sido postergado ahora a fines de junio, inicios de julio, pues en lugar de poner la opción de compensar el saldo a favor en caso de nuestros pagos a cuenta hayan sido mayores que nuestro impuesto calculado del 2019, pues este saldo a favor normalmente las empresas optan por compensarlo contra sus pagos a cuenta del 2020, en tanto que no quieren tener a SUNAT cerca porque piensan de que pedir una devolución de este concepto podría atraer la atención de SUNAT. Sin embargo, ha sido planteada a raíz de una serie de casaciones dispuestas por la Corte Suprema, la posibilidad de que este saldo a favor del impuesto a la renta sea compensado, es decir, solicitársele a SUNAT que compense este crédito contra, por ejemplo, el IGB que tengamos pendiente de pago u otros tributos administrados por la SUNAT que tengamos pendientes de pago distintos al impuesto a la renta. Esta puede ser una buena solución porque al tener más plazos
de cumplimiento tributario más largos, pues tenemos un respiro para que SUNAT de oficio, hasta nuestra solicitud, nos proceda a compensar créditos tributarios y así evitemos un desembolso innecesario de dinero. Otra situación está en evaluar la devolución del ITAM, que obviamente no hayamos podido aplicar contra nuestro impuesto a la renta del 2019, para efecto de solicitar la devolución. Esta devolución es sumamente sencilla y de nuestra experiencia vemos que la SUNAT normalmente no suele fiscalizar la devolución de créditos vinculados a ITAM, porque finalmente se desprende de las declaraciones juradas que la propia Administración Tributaria conoce. De la misma manera, también evaluar la devolución del saldo a favor del impuesto a la renta, si es que no queremos compensarlo, y si es que tenemos nuestra casa ordenada, ¿no? Porque siempre tenemos el riesgo de una potencial fiscalización, que a la fecha, no por como motivo del estado de emergencia, la SUNAT no está iniciando procedimientos de fiscalización. Otro tema importante derivado de la coyuntura es la recuperación del IGB de las MIPES. Si somos empresas que estamos teniendo ingresos entre 300 UITs, más o menos 1.290.000 soles, podemos solicitar la devolución del IGB de las compras de bienes de capital nuevo, maquinarias, equipos, a la SUNAT si es que estas inversiones las hemos hecho durante el año 2020. Si, por ejemplo, hemos podido implementar un negocio y hemos comprado equipos, la idea es solicitar esta devolución del IGB de las compras, porque posiblemente las ventas vayan a postergarse un poco a raíz de la pandemia. Entonces es importante tener este beneficio en cuenta para efectos de recuperar las inversiones que realicemos. En tercer lugar, hay algunas estrategias también respecto de lo que se le llama la preservación del flujo de caja. Y dadas las normas legales recientemente publicadas, tenemos la posibilidad de suspender estos anticipos o pagos a cuenta del impuesto a la renta, que normalmente hacemos mes a mes, de suspenderlos por los periodos de marzo a julio de 2020, si es que de una comparación, por ejemplo, de cómo nuestras ventas han estado en marzo de 2020 y cómo nuestras ventas han estado en marzo de 2019, vemos que hay una reducción en nuestros ingresos del 30%. Si nuestros ingresos han reducido en 30%, simplemente le decimos a la SUNAT, ¿sabes qué? Suspéndeme los pagos a cuenta y ese dinero me lo ahorro. Si es que nuestra reducción de ingresos no ha llegado al 30%, pero está entre el 0 y el 29%, podemos pagar la mitad del coeficiente, es decir, la mitad del pago a cuenta que tenemos que realizar, aplicando un coeficiente de 0.58, lo cual nos va a permitir también un ahorro porque vamos a poder disminuir el flujo de caja que teníamos, en este caso, dispuesto para pagar estos conceptos. Otro tema importante también es que hay muchos clientes que nos preguntan es, tengo obligaciones con no domiciliados, ¿cómo hago con ellos? En estos temas es importante ver que mientras los contribuyentes peruanos no tengan o no hayan realizado pagos a sujetos no domiciliados por servicios, principalmente, pues la obligación de realizar la retención del impuesto a la renta y el pago del IGB de utilización de servicios no nace. Por tanto, en este contexto de pandemia, hay muchas empresas que tienen problemas para realizar sus pagos por servicios a no domiciliados, si fueran vinculados o no. Y la idea es que estén tranquilos que mientras ustedes no tengan la obligación de pagarles o no le hayan realizado el pago efectivo, no tienen la obligación de realizar retenciones o pagar el IGB de no domiciliados. A nivel de la mejora de tasa efectiva, tenemos una serie de circunstancias novedosas que creo que son importantes, sobre todo con miras a la reactivación este año 2020 y la inversión para la ampliación de negocios. Se ha dispuesto, por ejemplo, si la compañía quiere realizar algunas mejoras sobre predios, es decir, quieren ampliar la oficina, quieren cambiar de giro, han tenido que implementar los locales de forma distinta, han tenido que eventualmente están dentro del plan de reactivación a nivel de la construcción, entonces van a poder, en este caso, acceder a una tasa de depreciación mayor, en este caso de hasta 20%, por las construcciones nuevas que se realicen, y obviamente que se construyan dentro del año 2020 con todas las licencias de obra y construcción, generando una depreciación de 20% de depreciación sobre estas nuevas ampliaciones o remodelaciones a partir del año 2021. Con lo cual es importante evaluar nuestros procedimientos o nuestras estimaciones de inversión en este tema para efectos de acogernos
a esta tasa de depreciación de 20%. Igual, si queremos adquirir laptops o equipos de procesamiento de datos durante este año 2020, tenemos una tasa de depreciación de 50%, lo cual genera que en un plazo más o menos de 2 años ya estemos tomando el límite de la depreciación. Es una depreciación acelerada. En cuanto a maquinarias y equipos tenemos 20%, y si estamos pensando adquirir vehículos, es una buena temporada para hacerlo porque tenemos tasas de depreciación de entre 33.3% y 50% en el caso de vehículos de transporte terrestre, de mercaderías o de personas, o en el caso de la adquisición de vehículos híbridos, ¿no? Eléctricos o híbridos, de 50%, lo cual es una buena disposición para renovar nuestro parque automotor. Al nivel de las empresas productivas se ha dispuesto una flexibilización a nivel de los desmedros. Simplemente con un informe técnico realizado por un profesional ya podemos sustentar los desmedros, es decir, la destrucción de estos inventarios que nos sobran o que se malogran. Antes teníamos que notificar a SUNAT y traer un notario, sin embargo ahora se ha flexibilizado esta situación, generando la preservación del gasto, simplemente con un informe técnico remitido a la SUNAT vía email, con lo cual es una medida que facilita a las empresas pues recuperar estos costos o gastos producto de los inventarios que no han podido vender o que se están malogrando como producto de la pandemia. Es una buena coyuntura también para revisar todos aquellos inventarios que no hayamos podido vender o se estén desvalorizando para efectos de tomarnos el escudo fiscal por este concepto. A nivel de las pérdidas tributarias que obtengamos en este mal año 2020, también vamos a tener un procedimiento especial para el arrastrar las pérdidas, que es de arrastrar las pérdidas del año 2020 por ya no 4 años, sino hasta por 5 años a partir del ejercicio 2021, lo cual la SUNAT nos da un respiro respecto de el tiempo en el cual vamos a poder aprovechar estas pérdidas tributarias. A nivel de nuestros procesos fiscales o procedimientos fiscales, un tema importante es que no tenemos o no se sancionan normalmente las infracciones durante este estado de emergencia, con lo cual es una buena ventana para regularizar infracciones formales que hayamos tenido por no presentar o presentar de forma tardía nuestras declaraciones juradas. Es una buena época para regularizarlas porque normalmente no se van a presentar multas por parte de la SUNAT. Tenemos sus plazos administrativos suspendidos, razón por la cual los procedimientos de fiscalización o de cartas inductivas en curso se suspenden. Eso nos lleva a que una vez levantada la cuarentena tenemos que acercarnos a la SUNAT para pedirle un nuevo plazo para cumplir con nuestras citaciones tributarias o fiscalizaciones o requerimientos de fiscalización pendientes para evitar caer en multas. En algunos casos se han dispuesto que estos procedimientos de fiscalización sean contestados vía email, con lo cual la idea es también irlos trabajando durante la pandemia y contestar estas citaciones vía email y remitir la información que necesite la SUNAT vía email. A nivel de la regularización de estas multas e infracciones, ha habido una buena noticia, una reducción de las tasas de interés moratorio de 1.2% a 1% en moneda nacional y de 0.5 a 0.42% en moneda extranjera, con lo cual si tenemos deudas tributarias o tenemos deudas con SUNAT en general, estas van a ser más baratas a partir de la pandemia, vamos a tener que pagar un poco menos. A nivel de prevenir riesgos de fiscalización, ¿qué recomendaciones les podemos dar? A la fecha, como bien estableció Raúl en la presentación anterior, estamos en un contexto en el cual las empresas están concediendo una serie de descuentos o reduciendo sus retribuciones. ¿Por qué? Justamente porque tenemos los clientes que no pueden pagar o quieren facilidades de pago. Aquí un tema importante a nivel de la estrategia tributaria que tenemos que tener es que nuestros documentos o contratos importantes tienen que tener fecha cierta. En un contexto en el cual no tenemos notarios a la mano, ¿cómo lo cumplimos? Una recomendación es recurrir a la firma digital de documentos. Hay muchas instituciones que establecen una certificación de firma digital o la certificación digital de los emails para darle valor legal. Inclusive podemos recurrir a algunas notarías que atienden de forma interna, in-house, para que vayan avanzando con estos contratos o acuerdos de reducción de retribuciones que sean importantes, porque si estamos reduciendo
el monto de lo que tenemos que cobrar a nuestros clientes, si no tenemos fecha cierta, la SUNAT posiblemente nos lo va a cuestionar. En algunos casos, algunos clientes han realizado condonaciones de deudas a sus clientes para mantener la viabilidad de sus negocios. En estos casos, recordad de que no es posible emitir notas de crédito por condonaciones de deudas. La idea es generar una renegociación, como estableció Raúl, o eventualmente unos recortes en las remuneraciones para efectos de que no tengamos inconvenientes con la SUNAT de que nos objeten estas notas de crédito emitidas. Si es que en algunos casos hemos tenido o estamos en este caso sujetos a despedir personal o reducir, en estos casos personal, recuerden que las indemnizaciones por despido arbitrario tienen que estar bien documentadas porque SUNAT ha observado en muchos casos estas indemnizaciones a pesar de la coyuntura y la idea es tenerlas bien documentadas para evitar observaciones, a pesar de que la indemnización por despido arbitrario es un mandato de la ley. ¿Qué temas han quedado pendientes ya para ir finalizando a nivel del Poder Ejecutivo? Como ustedes saben, el plazo concedido de delegación de facultades al Poder Ejecutivo se terminó. Sin embargo, hay una serie de temas que no se llegaron a abordar. Por ejemplo, la deducción de donaciones. Se iba a flexibilizar la forma en la cual las empresas puedan, en este caso, deducir donaciones a pesar de las pérdidas que pueden obtener en este 2020, cosa que no ha sido tomado en cuenta por el gobierno. Y también quedaron pendientes las modificaciones de regímenes tributarios para empresas de menor tamaño. Por ejemplo, se establecía de que iban a haber modificaciones al régimen RER, RUS y el MIPE. Sin embargo, hasta el término de este plazo no ha sido concedido. Entonces, espero que esta presentación haya sido de utilidad. Como ven, son algunos consejos prácticos para que las empresas puedan realizar una renovación de su estrategia fiscal y aprovechar algunas de las ventajas y controlar algunos de los riesgos que tenemos en esta coyuntura. Como ustedes saben, la caja es lo más importante y desde la perspectiva tributaria tenemos una serie de herramientas. Muchas gracias a todos y estoy dispuesto a contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias, señor Luciano. Ya, perfecto. Aquí tengo una pregunta que me han realizado por interno. ¿Cree que el planteamiento de un impuesto a la riqueza puede ayudar a superar la coyuntura? Sí, muchas gracias por la pregunta, Karim. Bueno, actualmente tenemos dos proyectos de ley del impuesto a la riqueza, uno presentado por la bancada de Frente Amplio y otro por la bancada del FREPAP, de la parte de su estrategia de campaña. Y vemos que efectivamente la posibilidad de incorporar un nuevo impuesto, en este caso a la riqueza, es sumamente discutible. Desde una perspectiva constitucional, por el riesgo de ser declarada inconstitucional, por el hecho de estar grabando de forma excesiva a las personas. Como bien se sabe, los impuestos deben ser o cumplir en este caso con principios de no confiscatoriedad, reserva de ley y no puedes duplicar impuestos. Los impuestos normalmente se establecen o tienen que gravar consumo, patrimonio y renta. Un impuesto a la riqueza tal cual ha sido dispuesto por, en este caso, esos proyectos de ley no está respondiendo a estos lineamientos y es muy fácil de ser declarado inconstitucional. De hecho que una mejor vía para obtener más recursos a nivel del Estado, yo creo que podría ser mejorando este impuesto que le llaman el impuesto soplón, el ITF, generando una mejora en las tasas ante el crecimiento de la bancarización, porque obviamente para no poder utilizar billetes o generar un riesgo en la utilización de billetes, de la utilización de medios de pago bancarios es importante. Otro tema es aprovechar posiblemente la información que tengamos de los bonos o de reactiva para poder formalizar aún más a las empresas y generar un incremento en lo que sería el flujo de caja fiscal o eventualmente seguir generando beneficios o amnistías a los contribuyentes para que puedan regularizar lo antes posible sus tributos. Creo que son mejores vías que el impuesto a la riqueza. Muchas gracias.
Aquí tenemos otra pregunta. Buenos días. Cuando declaré en febrero de 2020 y me acojo al IGB ¿cuándo sería el plazo para pagar? Disculpen. No, no te preocupes, Karin. Y en realidad esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque para los que no estén al tanto, el IGB justo es un régimen que se aplica a las MIPES, en el cual te permite diferir hasta en un 90 días el pago de este IGB a partir del vencimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a la fecha? Los vencimientos en sí han sido postergados en 1, 2, hasta 3 meses desde su fecha inicial. Entonces, aquí tenemos una confluencia de normas que no ha sido esclarecida por la Administración Tributaria y por, en este caso, la legislación. Lo que creo que deberíamos hacer, bajo un criterio conservador y para evitar que SUNAT se vuelva muy imaginativa, es tratar de cumplir los plazos ampliados establecidos por el gobierno, en casos estos sean equivalentes a los 90 días que tenías de forma original. Ello para no excedernos del plazo de 3 meses establecido inicialmente por la legislación MIPA. Entonces, si es que estamos dentro de los 3 meses y estamos alineados con este plazo de vencimiento extendido, no había ningún problema. Pero querer eventualmente darnos 3 meses más para pagar el IGB adicionales a los 3 meses que en algunos casos ya nos está concediendo el SUNAT, en este caso la SUNAT, pues podríamos tener una posible interpretación o mala interpretación de la SUNAT, ¿no? Creemos que bajo un criterio conservador, regirnos por un plazo de 3 meses, y creo que eso es lo mejor para las empresas, ¿no? Gracias. Aquí otra pregunta. ¿El ingreso de dinero por Reactiva Perú se paga renta? Técnicamente el ingreso, es una buena pregunta, porque el ingreso por Reactiva Perú técnicamente va a ingresar con un financiamiento. Entonces, si va a ser un financiamiento, va a entrar directamente a la caja de las compañías, no generándose un impuesto a la renta, porque no es una ganancia, no es un ingreso para la empresa, simplemente una inyección de caja. Con lo cual, si lo vemos de esta perspectiva, no deberíamos tributar por el impuesto a la renta por estos recursos. Perfecto, gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Todas las medidas están orientadas a empresas. ¿Existe alguna situación tributaria que podría impactar a personas naturales? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la mayoría de las, si no todas, las medidas tributarias adoptadas por el gobierno han estado orientadas a personas jurídicas, más aún a personas jurídicas que no sean principales contribuyentes. Sin embargo, en este último paquete de normas sí también se ha extendido el plazo de los cronogramas de vencimiento para las personas naturales, alineándolos a las empresas, lo cual es algo muy bueno. Un tema importante que hay que tomar en cuenta es que para las empresas no es una medida tributaria nueva, sino es algo que ya está establecido en la normativa. Por ejemplo, muchos nos han preguntado respecto de qué pasa con el impuesto a los alquileres, el impuesto a la renta de primera categoría, si es que efectivamente no estamos pagando ese alquiler o no estamos cobrando el alquiler en el caso de los arrendatarios. La norma establece que tú tienes que pagar ese impuesto así tu arrendador no te pague, porque se rige por el criterio denominado de vengo. Sin embargo, si optamos por una posibilidad de renegociación, como estableció mi socio Raúl, podemos evitar el pago de este impuesto porque estaríamos renegociando el contrato y cambiando las reglas de devengo del ingreso. Finalmente, un tema importante que tenemos que tomar en cuenta en esta coyuntura es respecto de las personas que van a hacer el retiro de sus AFPs. Porque en estos casos recuerden que el retiro anticipado de la AFP no califica como un ingreso de renta por jubilación, que está obviamente inafecta del impuesto a la renta, sino que en este caso podría inclusive asemejarse este retiro de la AFP como un rescate de una inversión, la misma que está grabada con el impuesto a la renta. Entonces, hay algunas situaciones que no están comprendidas en las medidas tributarias, pero que también las personas naturales tienen que tomar en consideración. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. La semana previa al inicio del estado de emergencia estuve por inscribirme a asociación civil como entidad perceptora de donaciones. ¿Puedo continuar con dicho trámite ahora? ¿Me afecta la no legislación sobre deducción de donaciones dentro de este estado de emergencia? Sí, y gracias por la pregunta. Entiendo de que la persona estuvo en trámite, es decir, estaba a punto de presentar, en este caso, la solicitud para la inscripción en el régimen. Técnicamente a la fecha tenemos abierto lo que es la mesa de partes virtual de SUNAT, que lo que quiere hacer es justamente
tratar de recoger todas estas solicitudes que no pudieron hacerse de forma física. Entonces, a la fecha, si es que todavía no ha presentado solicitud, le recomiendo que la presente vía la mesa de partes virtual. Sin embargo, como estamos en estado de emergencia, los plazos no van a correr, porque de hecho la capacidad de SUNAT está menguada a la fecha en un 30 o 50% de su capacidad a puerta cerrada, con lo cual el procedimiento para la inscripción posiblemente no salga durante este plazo de esta emergencia, sino una vez terminado el mismo. Con lo cual podría, si es que no está inscrito en el régimen de perceptores de donaciones, tener algún problema para poder captar donaciones, ¿no? Es parte de la crítica que hay a este régimen de donaciones actual, porque nos impide a las empresas o personas realizar donaciones sin tener el escudo fiscal bien claro. Gracias. Aquí tenemos una última pregunta. Sobre el informe de desmedros, ¿lo puede emitir el contador de la empresa o necesito una empresa consultora? Muy buena pregunta. Lo que establece la legislación respecto a este informe de esmeros es que este informe de esmeros te dice que tú tienes que tener un servicio de un profesional. Es decir, obviamente la empresa no se puede prestar servicios a sí misma, con lo cual es importante que este profesional sea un externo para efectos de que el informe sea válido. Entonces la idea es que se contacte a un profesional externo competente, no es necesario que sea colegiado, simplemente que conozca de esta situación y que realice una metodología respecto del por qué está considerando a estos inventarios como en desuso o desvalorizados y los motivos de la destrucción. Tiene que ser un informe detallado que normalmente se realizan por ingenieros. Muchas gracias. Bueno, esas serían todas las preguntas. Así que muchas gracias, doctor Lozano, y muchas gracias, señor Gamarra, por su exposición el día de hoy. Estamos seguros que los participantes han quedado muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias Gracias. a ti, Karin. A sus órdenes. Muchas gracias, Muchas Karin, a gracias. sus órdenes en lo que podamos ayudar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a los asistentes por su participación el día de hoy. En los próximos días vamos a compartir con ustedes la presentación del evento. Aprovecho el momento para compartir con ustedes una diapositiva de nuestros próximos webinars. Gracias. Muchas gracias.